Hola hermanos, aquí estamos otra vez. Vamos a intentar terminar esto de la economía. Una situación difícil, pero no imposible de solucionar. Si recuerdas, nos quedamos ¿dónde? Las resonancias que tenía lo que estábamos haciendo y utilizábamos las armas biológicas y de todo, por más que tratemos de engañarnos con otras pseudo razones. Es decir, esa constatación de la carta a Timoteo aparece tras una exhortación a vivir ¿qué? Sobriamente, que tiene resonancias no solo individuales, sino aún peor, sociales y políticas. Pues proseguimos. Vuelvo a decir, y ya lo dije, que la peste de corrupción que ha asolado a España en los últimos años, y más que ha infestado, incluso, y hay que decirlo, a las personas que parecían, apariencias, ejemplares, han tenido esa misma raíz. ¿Cuál? La pasión por el dinero cochino, digámoslo así, de claro. Y que no se ofenda nadie. Pero hay que reconocer también, y es verdad, que digo esto no porque sea nuevo, sino que es, y ahí está la gravedad más, es normal en una sociedad que ha perdido la fe en las grandes causas para las que vivir. Uno de los principios conversos al cristianismo, que fue aquel gran filósofo y escritor, dijo este testamento y lo dejó muy escrito: que nadie se enfade. Son palabras duras, creo yo, y de sentido. Amigo y hermano, que me ves y que me escuchas. Dice así, o decía, este filósofo: antes amábamos y buscamos ante todo el dinero y las propiedades, mientras que hoy hasta lo nuestro
lo ponemos en común y lo compartimos con los que no tienen. ¿Qué ha pasado ahí? Reflexionemos profundamente. Pero, ante estas palabras, seguimos R con R con lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Pues, en cambio, en una sociedad sin casi más razón para vivir que el consumo y los valores de cambio y demás consabidos niveles públicos de educación humana, los hombres públicos descubrieron que nada más da votos que el dinero. ¿O no? Y luego muchos ciudadanos descubrieron también que nada puede dar más dinero que la política. Con eso que se ha llamado, te lo sabes, ¿verdad? Puertas giratorias, por las cuales pasa la política a unas consultorías casi tan nominales como bien retribuidas. ¿O no? Pues en este contexto, y porque de esta pasta estamos hechos el ser humano, yo te diría una cosa, que me escuchas. Hay que saber y contar con que siempre habrá un 25% más o menos de gente que votará a los partidos más injustos. Y tú te preguntarás, y yo también me pregunto, ¿y esto por qué? Pues en defensa propia o por la ambición de cada uno. ¿Y qué significa esto? Pues muy sencillo. Si los luchadores por la justicia no están muy unidos, si no saben dialogar y ceder, si hacen de la lucha por la justicia una plataforma para sentirse ellos salvadores o para tomarse pequeñas revanchas secundarias, ¿qué pasa? Que se dividen entre ellos aquellas minorías, podrían convertirse en una minoría ganadora. Dicho esto, veamos ahora. Hay otras afirmaciones de Jesús de Nazaret, que en definitiva es el que nos da luz ante esta situación. Y son las afirmaciones que nos habla el Evangelio en las bienaventuranzas, que es el proyecto de Jesús
del reino de Dios. No son los mandamientos de Moisés lo que trae Jesús. Los mandamientos eran como, sí, viene de Dios y tal, pero es como unas leyes naturales. Dice Jesús: dichosos los pobres con espíritu, o del espíritu. Y otros escrituristas dicen: dichosos los que eligen ser pobres. Esa primera bienaventuranza del Evangelio de Mateo, pues atención, ojo, puede tener una doble traducción excluida, ya la trampa de esos supuestos del espíritu, que se justifican pretendiendo tener el corazón que desprendido de todas las posesiones que le sobran. Pues digo atención, porque luego, en cuanto una justa ley fiscal le reclama eso que le sobra, ¿qué hacen? Ponen el grito que se suele decir en el cielo. Así de claro, ¿o no? ¿Qué pasa y qué está pasando con esto de las bienaventuranzas? La bienaventuranza de Mateo puede significar dos cosas. Dichosos los empobrecidos por el Espíritu, es decir, aquellos a los que la misericordia ha llevado al hambre y sed de justicia, y esa lucha por la justicia les ha ido empobreciendo y privando no solo de buena fama, sino de 1000 posibilidades de promocionarse socialmente. Pero también puede significar los dichosos pobres con espíritu, es decir, aquellos a los que su pobreza no ha convertido en rencorosos, envidiosos o avarientos. Esta segunda traducción debe ser mantenida también, porque nos avisa algo muy importante. Los empobrecidos y sin víctimas de este sistema inicuo deben ser defendidos y ayudados, pero no deben ser canonizados, como hace la Iglesia enseguida. Sí, de entrada hay que estar siempre de su parte, mientras no se demuestre lo contrario. Pero son la misma pasta humana que sus opresores. En todo caso, si nos fijamos en la historia, por ejemplo, Vicente de Paúl habría que decir que son los únicos que tienen algún derecho a ser
¿qué? Envidiosos o avarientos. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿O para qué servirá? Eso servirá, en primer lugar, para que podamos responder todos aquellos que defienden su posición injusta o privilegiada, argumentando con los vicios de los pobres y dejando de mirar la propia injusticia. Pero no se queda aquí. Esto servirá sobre todo para una lección muy importante a la hora de construir la sociedad y la fraternidad universal. Porque no basta con dar de comer a los pobres mientras siga habiendo, ¿qué? Desigualdades tan clamorosas como hay. Acabar con el hambre es imprescindible y urgente. Eso lo sabemos todos. Pero solo es un primer paso. Hay que acabar, además, con esas desigualdades obscenas, que son, por supuesto, injustas. ¿Cuáles serían los primeros auxilios? Esos primeros auxilios que hacemos son necesarios, pero no sanan la sociedad. Jesús abandonado es necesario, imprescindible, hasta que se llegue a lo que se tiene que llegar. Y es a una igualdad de todos, a una justicia social. Hubo un presidente, y viene a cuento, que no digo cuál, porque tal vez te lo sabes, y si no lo sabes te lo digo, que fue a ver la Cáritas de Madrid. Y se pone a decir lo siguiente, que está bien, en la primera palabra. Esto está bien. Esto, aquí está. Parece necesario. Pues no, amigo. Esto no debía de ser necesario. Eso es lo que debía haber dicho. Esto es una injusticia de la sociedad en que vivimos. Si hay pobres es porque lo hemos hecho nosotros. Si esto están comiendo en Jesús abandonado y en Cáritas, de donde tú quieras, son imprescindibles hasta que esto se arregle, por supuesto. Pero eso sí, no sigue, eso no quita el problema. Hay que decir, esto no debe existir. Que son lo que hemos dicho. Todos esos primeros auxilios son necesarios, pero no sanan la sociedad. Mientras haya otros que tienen muchísimo más, habrá más pobres. En cuanto coman, esos pobres anhelarán tener más y parecerse a aquellos. Así de claro. O temerán perder lo que han conseguido mientras siga habiendo otros más pobres que él y puedan volverse tan injustos como lo hacen los ricos. En una palabra, mientras la estructura social siga siendo antifraterna,
La antifraternidad amenazará a todos. Tenemos que recordar a España, según el informe del OFO Internom, que hemos dicho antes, ya citada, resumiendo, sería 20 personas tienen un patrimonio en la España de hoy de 115.000 millones de euros o más patrimonio que en el último año se ha incrementado en un 15%, mientras que la riqueza del resto cayó un 15%. ¿Es lógico esto? Pues no. Porque no solo eso, sino que también en España hay 14 millones en riesgo de exclusión, que se dice pronto, y que también a nivel mundial los 62 personas más ricas del mundo acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones de personas más pobres. Pero hay más. El informe citado califica de esas cosas. ¿Cómo lo calificará? Insoportables. Y claro, esa insoportabilidad ayuda a comprender los dos ejemplos siguientes. Por un lado, es significativo el siguiente testimonio de una mujer venezolana, que ya habrás oído. Decía ella, antes vivía en la miseria. Salí de ahí gracias a Chávez. Ahora que ya no soy pobre, voto a la oposición. ¿Qué está pasando? Pues evidentemente que según esto, que de esta pasta estamos hechos, que hemos dicho antes. Y este es el poder de qué? Pues del miedo, ¿o no? Por otro lado, es mucho más escandaloso tanto el presidente Jean-Claude Juncker, antes presidente de Luxemburgo y hoy de la Comisión Europea, como Gerhard Dijsselbloem, ministro de Finanzas de Holanda y presidente del Eurogrupo. Estos han convertido a sus países en auténticos paraísos fiscales, atrayendo a miles de empresas europeas y de otros países a base de ventajas fiscales y subsidios públicos, hasta el punto de que algunas de esas empresas solo tienen una Holanda, una dirección postal, ni siquiera eso. Consecuencia de todo esto, de este modo, ha enriquecido a sus países con lo que deberían haber sido ingresos fiscales
de muchos otros. ¿Qué ha pasado? Gran escándalo. Ahora son países que podrán disfrutar de más igualdad, bienestar y justicia interior que los otros, y presumir de ello como si fueran mejoras. Pero no es así, porque no deja de ser inmoral, hay que decirlo y fuerte, esa justicia hacia adentro que se asienta en una gran injusticia hacia afuera. Consecuencias, digo yo. No tiene sentido querer ser un pequeño país independiente si lo que pretende es funcionar así como los citados. Porque otra vez de esta pasta está hecho el ser humano. Y esa es la dinámica de los mercados antes vista y que estamos viendo, el resultado de convertir a toda la sociedad ¿en qué? En un puro mercado. Y por eso, como insistencia del evangelista Mateo, es tan imprescindible la presencia del Espíritu en todo lo relacionado con la lucha por la justicia y contra la pobreza. Ahí nos quedamos y terminaremos pronto con el próximo otro vídeo de este asunto. Un saludo, hasta luego, hasta ahora, adiós.